Buenos días. Es un gozo estar celebrando esta cuarta semana de preparación para la Pascua. Y hoy el tema de esta semana es el gran acto de Dios de quitar nuestros pecados y la vergüenza que trae el pecado. Y bien, en el Salmo 32 podemos leer que el salmista afirma el alivio que sienten aquellos cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Es que Dios ha hecho todo el trabajo necesario para reconciliar al mundo consigo mismo. También podemos leer en el libro de Josué, en el capítulo 5, que Dios quita la vergüenza del cautiverio de los israelitas y los saca de esa situación. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo proclama que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de las personas. Y nuestro sermón de hoy lleva por título El corazón del Padre y está sustentado en la escritura de Lucas 15, del 11 al 32. Y aquí Jesús cuenta una parábola de un padre que perdona a su hijo y va más allá para restaurarlo a la plena filiación. Padre, hijo, familia. Amén. Vamos a iniciar. ¿Recuerdas, hermano, cuando eras niño? ¿Acaso hiciste algo que sabías que te metería en problemas? Y debido a tus acciones, ¿te escondiste o te mantuviste alejado? Bueno, tal vez rompiste el jarrón favorito de tu mamá o te olvidaste de hacer algo que tu papá te dijo que hicieras. Y bien, cualquier otra travesura, ¿verdad? Bueno, muchas veces estas experiencias se trasladan a nuestra relación con Dios. A veces nos alejamos de Él porque pensamos que no somos dignos o que hemos hecho algo que no nos hace merecedores de su amor. Incluso pensamos que la respuesta de Dios para nosotros es que debemos humillarnos mucho más para volver a ganar su favor. Y bueno, vamos a ver que no es así. Hoy vamos a ver la historia de un hijo que ha tocado fondo y tiene mucho miedo de volver con su padre. Y aunque conocemos esta historia como la parábola del hijo pródigo, pues más bien debería llamarse el corazón del padre. Vamos a ver tres facetas del corazón del padre: su compasión, su confesión y su celebración. Vamos a comenzar con la compasión. Y vamos a basarnos en la escritura de Lucas 15, del 11 al 20, y que dice así: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame todo lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Amén. Vamos a considerar la compasión del padre. El contexto es este: un hijo que previamente ha pedido su parte de la herencia, el padre que se lo ha concedido, y el hijo se va a vivir la vida y la fiesta en grande, hasta que se acaba el dinero y también la diversión. Luego encuentra empleo haciendo el trabajo más degradante que un judío podía imaginar: alimentar cerdos, que estaban mejor alimentados que él.
y habiendo llegado al final de su cuerda, decide volver a casa. Pero siente una gran vergüenza e indignidad al mismo tiempo. Y habiendo quedado sin opciones, siente que tal vez su padre lo aceptaría nuevamente como sirviente en su propiedad. Bueno, algo que debemos entender es que un hijo que pedía su parte de la herencia, esencialmente le estaba diciendo a su padre, ojalá estuvieras muerto. Esto habría sido impensable y habría escandalizado a su familia frente a todo el pueblo. Y de hecho, se esperaba que un padre rechazara a un hijo que hiciera una solicitud tan escandalosa, porque para todos los efectos, este hijo ahora se consideraba muerto. Y en caso de que el hijo regresara, era probable que la gente de este pueblo lo viera venir. Y conociendo la desgracia y la vergüenza que le ha causado su padre, es probable que lo hayan tratado con dureza a su regreso. Ah, pero veamos al padre de esta historia. ¿Qué hace? Ve venir al hijo desde lejos. Tal vez sintió una corazonada o quizás ha estado pendiente todo el tiempo de él. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sale corriendo, muy probablemente con la túnica levantada hasta más allá de las rodillas, una forma vergonzosa de exponerse para un hombre. De repente el hijo ya no es el punto focal, sino el escándalo de la carrera y la exposición de la piel de su padre, lo que oculta la vergüenza del hijo pródigo. Amén. El padre prefiere cargar él mismo con la vergüenza que verla sobre su hijo. El padre probablemente sabía la condición en la que había estado su hijo y respondió con compasión. Y del mismo modo, Dios vio a la humanidad alejarse de él. Vio nuestra perdición, nuestra culpa, nuestra vergüenza y tuvo compasión de nosotros. Por ejemplo, en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Haciéndose eco de esto, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Así que hermanos, Cristo tomó nuestra vergüenza y la clavó en la cruz. Amén. Pasemos al segundo aspecto, su confesión del Padre. Dice Lucas 15, 21, 22. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Aquí vemos la confesión del padre. En el versículo 22 nos indica que no fue el intento de confesión del hijo lo que conmovió el corazón del padre. De hecho, interrumpe la torpe confesión del hijo. Este supone su descalificación como hijo, pero el padre en su lugar le organiza una fiesta. Y vemos incluso que el padre besa a su hijo. Y según las costumbres, un beso habría significado tanto la muerte del pasado como la aprobación. Y el hijo recibió ambos. El padre hace colocar al hijo su mejor túnica, así como su anillo con su sello y un par de zapatos. En otras palabras, su identidad anterior como esclavo o descalzo ahora ya pertenecía al pasado. Y el padre confiesa que su hijo ahora es digno de honor, su túnica, es digno de autoridad, su anillo, y es digno de libertad, sus zapatos. Amén. Y nosotros hoy como hijos de Dios usamos el manto de justicia que es nuestro en Cristo, es nuestra túnica. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo que actúa como nuestro anillo de compromiso para asegurarnos que recibiremos todo lo que se nos ha prometido. Y el apóstol Pablo también nos dice que es para la libertad que hemos sido liberados. Así es que tenemos una túnica nueva, el anillo de compromiso y nuestra libertad. Y es que el Padre Celestial confiesa que estamos incluidos en Cristo.
Y en base a esto, hermano, ¿conocemos nuestro lugar en Él? ¿Hemos mirado verdaderamente todo lo que es nuestro al ser colocados en Cristo? Reflexionemos en esto, hermano. Pasemos al tercer aspecto, su celebración. Lucas 15, 23, 24 nos dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Amén. En esos últimos dos versículos que acabamos de ver, estamos viendo la celebración del Padre. Ahora, si se suponía que la fiesta solo incluiría a su familia inmediata, pues entonces una cabrita habría sido suficiente, ¿no? ¿No lo crees? Pero en cambio, vemos al Padre indicándoles que maten al ternero cebado. Esto habría alimentado a todo el pueblo. Y como Jesús le señaló a los fariseos anteriormente en este capítulo, en el versículo 7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Amén. Hermanos, existe una vieja historia que muchos han escuchado. Incluso hay canciones relacionadas con la historia. Y una de ellas es la que les pedí que escucharan. Amarra un listón amarillo alrededor del viejo roble. Si ya la escucharon, qué bueno, porque ese es el tema que vamos a tratar también hoy. Aunque las historias varían de personajes y de situaciones, pero el tema es el mismo. Dice así la historia. Un hijo había dejado su pueblo de manera infortunada. Había traído vergüenza y deshonra a su familia. Se fue a vivir a una gran ciudad y se alejó de la situación que había causado en su pueblo. Y después de un tiempo comenzó a extrañar a su familia, pero no estaba seguro de si sería bienvenido en casa o no. Le escribió a su padre para avisarle que tomaría el tren de regreso a su pueblo. Le dijo a su padre que si aún podía volver a casa, entonces el padre debería colocar una bandera amarilla en la estación del tren cerca de su pueblo. El hijo indicó que si no veía la bandera amarilla, entonces se quedaría en el tren y seguiría adelante. Cuando el tren se acercó al pueblo, el hijo estaba muy nervioso. Tenía miedo incluso de mirar por la ventana porque temía lo peor. Pero cuando estaban a una milla de la estación del tren, miró por la ventana y vio algo que ni siquiera podía imaginar. A lo largo de la calle había docenas de banderas amarillas que conducían a la estación del tren. Había banderas en las vallas, banderas en los árboles, banderas en los tejados de las personas y una gran variedad de banderas amarillas en la propia estación. El padre estaba tan feliz de tener a su hijo de regreso que hizo que su alegría fuera inconfundible. Hermano, piensa en cómo se sintió el padre cuando se acercó a todos sus vecinos para obtener permiso para plantar banderas en sus propiedades, sus árboles, sus cercas, sus techos. Esto muestra a un padre que solo está pensando en cuánto quiere que el hijo sepa que está perdonado y luego celebrar el reencuentro. ¿No te parece? Bueno, y así como el traer al hijo pródigo a la vida fue motivo de celebración del Padre de nuestra historia, así nuestro Padre Celestial se regocija por la humanidad puesta en el Hijo de Dios. El corazón del Padre es vernos vivir verdaderamente como somos, hijos de Dios, honrados, favorecidos y libres, con túnica nueva, con anillo en el dedo y con zapatos. Amén. ¿Qué te pareció la historia, hermano? ¿Te ha conmovido? ¿Ha tocado tu corazón? Vamos a hacer una conclusión. Primero, recordemos, el padre fue movido a compasión por el hijo. Y en lugar de que su hijo cargue con la vergüenza y la culpa, el padre la cubre y se la pone a sí mismo. Vean cuánto amor. Así también Jesús, que es uno con el Padre, va a la cruz en nuestro lugar y toma sobre sí nuestra vergüenza y nuestra culpa, cumpliendo con la compasión del Padre por nosotros. Segundo, a pesar del intento de confesión del hijo pródigo,
Lo que llama la atención es la confesión del Padre que da la bienvenida a este hijo de regreso a la familia. Y aunque se nos instruye a confesar nuestros pecados, no es para entrar en la gracia de Dios, no, ya estamos dentro por causa de Cristo, que ha confesado que atraerá a todos a sí mismo. Así que hermanos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Y por último, el Padre celebró el regreso del Hijo a lo grande. Y en Cristo, el corazón del Padre se complació en acogernos en su gran comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde la celebración continuará por siempre. Amén. Demos gracias. Eterno Padre, te damos gracias por esta historia que nos has dado, esta enseñanza que has puesto en nuestros corazones, esta revelación tan hermosa de tu corazón, Padre eterno, que tiene compasión y has confesado el perdón de nuestros pecados y nos has dado la libertad que tenemos en Cristo. Gracias por ese gran regalo. Gracias porque esto nos ayuda a prepararnos para la Pascua, nos ayuda a prepararnos para la vida, nos ayuda a poner nuestro corazón en ti, en agradecimiento, en honra y alabanza para ti, Señor, que todo te lo mereces. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén.